Ingeniero, pero puede Enlace crear paralelo. otro enlace. ¿Cómo? ¿De nuevo? ¿Con el mismo? Puede crear otro enlace para que se puedan unir los que Ah, faltan. ya. Ah, ya, entiendo, pero ahorita no. Ah, ya. Para mañana voy a crear, entonces díganles a sus compañeros. ¿Ya? Y les voy a... Ay, yo no me gusta, bueno, tendré que poner en el Classroom. O no, tal vez no se pueda. Me estaría... Es que yo no quiero usar mucho mi... Este está entrando ahí. A ver. Es que parece que se han ido dos. O sea, 99 de nuevo. Han entrado dos. A ver, aquí hay uno más. 100. 1849 es que, ¿cómo hacemos? Mañana les puedo decir el nuevo enlace. Entonces, hacemos un nuevo enlace para que entre esto, así. Lo que pasa es que no quiero usar WhatsApp porque constantemente me andan llamando, Yo no tengo tiempo para estar contestando por qué no ha tomado las notas del examen, por qué tengo baja nota. Eso es lo que todas las veces me mandan al WhatsApp, ¿no? Entonces, por eso es que ya no uso, y no les he pasado mi celular. Que haga otra llamada. A ver, voy a ver qué dice aquí. Dice que haga otra llamada y que comparta la pantalla. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, puede enviar otro enlace paralelo, me dice uno de sus compañeros, Román. Entonces, yo lo que digo es que tengo que tengo que entrar y hacer otro enlace y mandar, y ese enlace lo voy a, mañana les voy a decir cuál es y el resto que vaya entrando. Eso podemos hacer, ¿no? O qué otra cosa, a ver, tal vez ustedes saben más y me pueden recomendar o decir qué es lo que debería hacer, pero... ¿Ah? Que haga otra llamada, dice. ¿A quién voy a hacer otra llamada? Y que comparta la pantalla. Ingeniero, buenas noches. Buenas, Giovanni. A ver, dime. Una solución podría ser, como mencionan mis compañeros, que envíe otro enlace de reunión Meet y nosotros enviemos ese enlace por un grupo que tenemos solo con gente exclusiva de la materia por WhatsApp. Por eso es lo que te digo. O sea, yo voy a hacer otro enlace más para mañana. ¿No ves? Es lo que te entiendo. Y mañana se los voy a decir ese enlace y ustedes van a comunicar para que puedan entrar y vamos a ver después cómo podemos mejorar o solucionar ese problema. ¿Ya? ¿Está bien, Giovanni, o no? O yo no les entiendo, por eso es que estoy preguntando. O sea, le decía que cree otra reunión Meet y por los comentarios de esta reunión que estamos pasando ahora, comparta el enlace para que nosotros compartamos con los compañeros que tenemos un grupo. No, pero yo, a ver, por eso no, yo no sé, no te entendió, por eso que digo. A mí me han dicho aquí que ingeniero una solución temporal podría ser que uno retransmita la llamada. No sé, si quieren retransmiten la llamada, pues, pero yo les veo que igual no. Ahorita, por ejemplo, se han ido dos, parece, y han entrado dos. No sé. Porque ahorita de nuevo tengo 100 personas y he admitido a dos. Entonces, dime, Juan Carlos. Ya, o sea, lo que yo le decía era que alguien que esté en la llamada cree otro Meet y comparta la pantalla de la llamada, así van a poder entrar otras personas. Creo que ya lo hizo un compañero Inge. Ya, entonces, ustedes tienen que hacer. Sí, de nosotros sería algo temporal, ¿no? Un compañero ya está retransmitiendo, así que ya, supongo que ya en la otra llamada están los demás. Bueno, si es así, yo les agradezco que puedan colaborarme, porque
Yo pensé que yo tenía que abrir otro NIT, mejor dicho, otro link y darles mañana para que pueda entrar a ese más, pero seguramente sería diferente el curso, claro. No sería lo mismo. Pero entonces hagan ustedes de esa forma, ¿ya? ¿Listo, Juan Carlos? Eso es lo que me entiendo, ¿no ve? Que ustedes pueden hacer eso y ya hacer otra llamada y compartir con sus compañeros. Es lo que estoy entendiendo. Ya compartió el enlace. Ya hay otra ya. llamada. Ya, perfecto. Porque aquí, por ejemplo, ahorita, fíjate, bajó a 99, no sé ahora si se van o no se van, pero voy a admitir a Johnny Takichiri. ¿Ven? Ahora está entrando otro, Darwin Pardo. Listo, a ver. Y aquí dice 100 personas nada más. ¿No? No aumenta, por eso es, bueno, ustedes vean la forma de solucionar a ver si se puede. Aquí, por ejemplo, me dice Román, puede enviar otro enlace paralelo. ¿Y cómo es eso que yo puedo mandar? Puede enviar, dice. Entonces yo el enlace lo tengo ahí en el Classroom, ¿no? Yo directamente aprieto calendario y me entro. Bueno. Vamos a avanzar. Estoy queriendo repasar un poquito para colocarles eso de los radios en función de las curvas, o las cuerdas, mejor dicho, en función de las cuerdas. Entonces, esto hemos visto, ¿no? Radios y peraltes de curvas. Por si acaso, el peralte o sobreelevación es S, ¿no ves? Sobreelevación es. Hemos visto que esta fórmula, si yo lo divido, o sea, salgo la inversa, sale 127. O sea, que es la fórmula que usamos para encontrar el radio mínimo. Este sería el radio mínimo si despejo y es la velocidad de proyecto o velocidad específica dependiendo cómo estamos queriendo determinar. Bueno, vimos grado de curvatura, ¿no? En el sistema arco-grado, cuerda-grado, y comentamos que los peraltes, 12% es el peralte máximo en una curva, en carreteras, ¿no? 12%. ¿Y en qué lugares se usa eso, 12%? Si yo voy a hacer un diseño de una carretera, pónganse ahí, tengo 50 kilómetros que hacer. Yo tengo que definir la sobreelevación o peralte máximo, ¿ya? Así se hace. Uno tiene que definir el peralte o la sobreelevación. Todavía no hemos visto eso, pero estamos queriendo aprovechar de que está aquí una diapositiva donde dice la sobreelevación o peralte máximo de una curva. Entonces, en carreteras el máximo es 12%. Si ustedes hemos comentado que se podría usar en carreteras 8%, que es uno de los peraltes más comunes. Entonces, ¿cuándo usaríamos 12? Para toda la carretera, pero ahora de ahí cada curva va a tener diferente peralte en función del radio. O sea, eso así se va cambiando. Entonces, el peralte máximo colocamos en la fórmula. En esta fórmula usas aquí el peralte máximo. Ese es el peralte máximo. Entonces, aquí ponemos 12% y vamos encontrando cuánto va a ser la sobreelevación para diferentes radios. Eso vamos a ver más adelante, pero estamos queriendo aprovechar de que tengo estas diapositivas que dije les voy a colocar, porque desde el otro día les señalaba que para determinado radio corresponde una curva, una cuerda, mejor dicho, una cuerda o unidad. Entonces, por eso es que estoy queriendo
hacer unas 3 o 4 diapositivas de esta parte, pero ya que estoy aquí, quisiera aprovechar para decirles que los peraltes, el máximo es 12% en carreteras. ¿Y dónde se coloca 12% si estuviera en una vía de 50 kilómetros? En lugares donde hay heladas, no hay heladas, mejor dicho, no hay heladas ni nevadas, y el porcentaje de vehículos pesados en la corriente de tránsito es mínimo. En esos casos podemos adoptar 12%. Se puede, fíjense, no dice se debe, se puede utilizar un peralte máximo del 10% en lugares donde sin tener nieve o hielo se tiene un gran porcentaje de vehículos pesados. Entonces, podemos partir en esos 50 kilómetros, es decir, para el radio mínimo, el peralte máximo va a ser 10%. Pero la que más usamos es esta. Se usa un peralte máximo de 8% en lugares donde las heladas y nevadas son frecuentes. O sea, es la que más se emplea en las carreteras en el país. Y aquí hay uno que es, se usan peraltes máximos de 6% en zonas urbanas. O sea, en zonas urbanas normalmente tenemos que hacer con un peralte de 3, 4%, no más. ¿Por qué? Este es el máximo. Porque si no las casas quedarían o elevadas o enterradas, ¿no? Entonces, por eso es que, o sea, las viviendas en zonas urbanas, si yo le voy y le pongo 12%, unas casas al lado del camino va a estar bajo y la otra más arriba, o depende, ¿no? Entonces, esos son los peraltes que normalmente se utilizan, y ya que estamos viendo esta diapositiva, estoy comentando. Entonces, esto es las deflexiones cuando hablábamos. Esta es una cuerda unidad y este es G, ¿no? Entonces, están comentando aquí que podemos hacer las deflexiones a partir de cuerdas unidad. Entonces, la demostración de la fórmula, y es por esta diapositiva es que quiero que se anoten en alguna parte de su libro, que dice, los radios entre 32 y 67 metros, normalmente usamos cuerdas unidad de 5 metros. O sea, para radios pequeños, las cuerdas unidad va a ser de 5 metros, ¿ya? Esta diapositiva, anótense en su libro o en su cuaderno, no sé. Esto sirve de referencia, yo les dije, les voy a dar, y hace 2 clases que me iba olvidando, entonces hoy me acordé y he buscado la diapositiva donde hay, y les dije, por favor, díganme ustedes quiénes tienen, pero nadie me ha dado para ayudarse a sus compañeros si es que no tienen, pero parece que todos tienen, pero nadie quiere decir nada. Entonces, radios mayores a 143 metros, normalmente ya se usa cuerdas de 20 metros. ¿Y por qué hacemos así para las deflexiones? Resulta que si yo tengo una curva circular simple y tiene un radio de 200 metros, por decir algo, no voy a estar haciendo las deflexiones cada 5 metritos. O sea, es como un trabajo de hormiga. Cada 5 metros determinar un punto de la curva. Si digamos una distancia aceptable en topografía, por ejemplo, para sacar secciones transversales en tramos recto, cuando uno hace un diseño final, para diseño geométrico, ¿no? Cuando uno hace un diseño final, se usa cada 20 metros las secciones transversales. O sea, se considera que cada 20 metros no hay mucha variación en la topografía o en la conformación del terreno, ¿ya? ¿Me entienden? O sea, eso es lo que estoy queriendo explicar. O sea, si el radio está entre 67 y 143, no es una ley esto, sino que es de acuerdo a investigaciones, dice, podríamos tener, si el radio está en 67 a 143, es aconsejable usar cuerdas unidad de 10 metros para hacer las deflexiones, o si quieren para calcular los elementos de una curva, ¿ya? Entonces, mayores a 143, cuerdas unidad de 20. Menores a 67 metros, radios menores a 67, cuerda de 5 metros. ¿Ya? Entonces, ¿se han anotado? Esto no es que tienen que aprenderse de memoria, nada, sino que es una referencia para que ustedes
puedan ayudarse si es que tenemos que hacer deflexión, y sabemos ya sea el radio, entonces las cuerdas se usan más o menos en estas magnitudes. Ahora no quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo 60 metros, forzosamente tengo que hacer de 5. O sea, aquí te está dando un rango. Puedes hacer de 10 o de 5, pero normalmente estos rangos te están dando ya una idea más cabal de cuál sería las cuerdas unidad. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, a ver, vamos a seguir porque aquí había estado aquí. Estas son las reflexiones que se hacen con cuerdas, ¿no? Como hemos dicho. O sea, en este caso tenemos una cuerda, subcuerda. Este C⁻1 es una subcuerda. Entonces tengo que encontrar este ángulo para deflectar. Se encuentra este ángulo y esta distancia, ¿no? El C1, que va a ser menor a la cuerda unidad. En cambio, aquí se fijan, esta cuerda unidad. Estas son las cuerdas unidad, por eso está C. Y este G es el grado de curvatura para esta cuerda. En cambio, estas son subcuerdas. Entonces, este es el grado de curvatura de una subcuerda, que de esta subcuerda C⁻1, entonces G⁻1. Y al final también generalmente termina la abscisa del PT en decimal, hemos dicho, ¿no ve? Entonces aquí va a haber otra subcuerda, y esa subcuerda la están denominando con letras nada más, no es con números, C⁻2. Y el grado de curvatura para esta subcuerda va a ser G⁻2, ¿no ve? Eso es lo que está. Ahora aquí tenemos el delta, que es la deflexión, y la deflexión se representa aquí también, ¿no ve? Eso hemos aprendido. Y para chequear la deflexión total, o sea, es desde PC hasta PT. Entonces una recta, aquí la cuerda larga, y este angulito, ¿cuál sería? Es delta medios. Entonces, para comprobar las deflexiones, decimos el delta medios, y delta medios tiene que coincidir con el ángulo. Delta medios es un ángulo. Dime. Estas gráficas que nos está mostrando, Sí. no es del libro de James Cárdenas, ¿verdad? ¿De qué libro es? No, ¿De qué libro no, es ese? o sea, de diferentes libros, y yo pienso que todos tienen. O sea, yo por lo menos, a ver, esto les he dado. A ver, si tú no tienes, es solamente una explicación, pero si quieren, yo se los paso esta parte, no hay problema, ¿no? O sea, solamente es una explicación, si quisiéramos ver, por ejemplo, en el James Cárdenas no hay ese detalle, ¿no? O sea, no hay tal vez este detalle, pero son dos, no nada más de esto y esta, que son las más importantes, porque después tenemos en el James Cárdenas, es para determinar el grado de curvatura que se hace, se traza una cuerda en el sistema cuerda-grado y se divide entre dos, y este es un ángulo recto, y de aquí determinamos el G medios, ¿no? La mitad. Esto tenemos en el James Cárdenas, pero explicado de otra forma, o tal vez la gráfica más chiquita. O sea, ahorita yo puedo buscarte y te digo en qué página está esta parte. Esto es una explicación de que de PC a PI, esto se llama tangente. Por el sistema cuerda-grado, este sería una cuerda unidad, y este sería el grado de curvatura para esa cuerda unidad, nada más. Y después dice el delta, esto es como esta es la bisectriz, entonces el delta medios, ¿no? Eso, pero si ustedes quieren, yo se los paso. Eso, por ejemplo, no sé si en la parte de sobrelevaciones se está explicando, pero este es de otro libro. Este es de otro libro. Y aquí está la fórmula. Fíjense, esto que está más pequeñito, esto está en su libro y tienen la explicación. Esto es la cuerda, la mitad de la cuerda, que es lo que estamos comentando, y esto es el G medios, la mitad de la cuerda, ¿no? Entonces la fórmula es esto, esta fórmula la tenemos en nuestro libro, ¿no ven? A ver, dime, si necesitas esto, no tenemos, se los paso.
Esos tres, No, Inge, cuatro. solo le preguntaba la bibliografía que estaba utilizando para Ya, leer un poco no, más. ¿sabes qué? A ver, yo te voy a... ustedes, yo les he pasado un plan global, ¿no ve? O sea, si tiene, está en el tablón, parece. En el tablón debe estar el plan global. Y si no, mañana me reclaman. O sea, yo estoy seguro que les he pasado todo el alcance del temario de la materia. Entonces, dentro de este temario, la parte final está cómo voy a calificar y las fechas, y está también la bibliografía. Entonces, por ejemplo, bibliografía, he tratado de sacar de diferentes libros, pero en general les decía, para no complicarles mucho, estoy usando una sola, que es el de James Cárdenas, es el que me parece el mejor librito actualmente para diseño geométrico. Para mí es lo mejorcito. Y ahí en esas bibliografías del plan global están por lo menos unas 10 o 12 bibliografías, 12 libros, ¿ya? Pero si no tienen, a ver, mañana me dicen, no hay el plan global, entonces yo voy a decir, disculpen si me he olvidado, pero no, yo normalmente para empezar la materia siempre paso el plan global. Cuando damos cursos en la universidad, el curso, ahí yo siempre en las primeras clases les doy para que se saquen fotocopia del plan global. ¿Ah? Entonces, a ver, revisen. ¿Listo? Pero esto es de otro libro y es lo mismo. Grado de curvatura es la definición, y cuando tenemos en el sistema arco-grado, y aquí tenemos en el sistema cuerda-grado, lo único que tal vez no hay en el libro, tal vez una explicación a detalle de esto. Esto normalmente ahí debe decir 10%, entonces los radios son tales en el libro. O si no, si es 8, los radios mínimos son tales, o sea, te dan tablas en el James Cárdenas directamente, pero este detallito posiblemente no hay, ¿no? Entonces, por eso les digo, si no, anótense, o si quieren, al final yo se los paso también. Esta, por ejemplo, no vale la pena porque es una explicación de la cuerda unidad, entonces, esta es la cuerda unidad y este es el grado de curvatura. El otro, este sí es lo que tenemos en el libro, ¿no? O sea, tenemos la cuerda y la mitad es C medios. Entonces, G medios es el grado de curvatura y de ahí despejamos. O sea, ¿qué quiere decir? Esta es la fórmula que usamos. Si usamos cuerda, entonces, cuerda entre 2, la cuerda unidad, la cuerda es todito esto, no es la mitad, solamente para sacar el G, es que lo hemos dividido entre 2 porque hemos querido tener un ángulo recto aquí, ¿no? Entonces por eso está estos senos de G medios, ¿ya? Entonces, por esta diapositiva que les ofrecí desde el otro día, dije, me olvidó y ahora me he revisado y he encontrado. Entonces, y no sé de qué libro he sacado, por ejemplo, si ustedes me preguntan ahorita, no sé, tendría que investigar yo también, porque hace tiempo hace unos 3 años, porque encontré en un libro que te daba estas posibilidades, ¿ya? Y aquí la explicación que no tiene libro, pero que sí hemos aprendido sin ver la gráfica. Entonces, esto sí es interesante para aprovechar cómo hacemos las deflexiones. Entonces, este C1 es la cuerda o la subcuerda, hemos llamado subcuerda, o sea, una de menor tamaño que la cuerda, entonces se llama subcuerda. ¿Y por qué usamos subcuerdas? Porque generalmente este PC tiene un abscisado no entero, o sea, tiene con decimales. Entonces, como tiene con decimales, los redondeamos, hemos dicho así, ¿no ve? Y de aquí avanzamos dependiendo cuerdas de A5, de A10 o de A20 metros, vamos avanzando. Y al final, el último, al PT, también su abscisado generalmente no es entero, sino va a ser con decimales. Entonces, vamos a tener una subcuerda. Para esta subcuerda calculamos el grado de curvatura y de esa forma encontramos las deflexiones. Entonces la deflexión, por ejemplo, para el primero es esta.
Para el segundo es de aquí, y si trazo una recta, hasta este es el ángulo, este es el ángulo. No es de aquí a aquí, ¿no? No ve que hemos dicho, en el PC se coloca el aparato, el equipo. Se apunta, se visualiza, se visa hacia PI. Y vamos a colocar 0 grados, 0 minutos. Es lo que hacemos en el campo, por ejemplo. O sea, si yo quiero replantear en el campo, pongo la estación total en PC. Hay varias opciones, ¿no? A veces no se puede instalar en PC, entonces hay que hacer de otra forma, pero lo normal, nosotros tenemos que aprender por lo racional, lo que coherentemente se hace, ¿no? Ahora ya a veces hay modificaciones. Entonces, PC, ¿qué haces? Vas a calcular el primer ángulo. La primera deflexión es de aquí, de la tangente de esta recta hasta esta cuerda, estito es el ángulo. Entonces, ese ángulo, y mido la distancia del PC y determino cuánto va a ser. Esto generalmente hemos dicho el otro día que hemos hecho el ejercicio, 3 metros, 4 metros, entonces 3,45 y encontramos ese P1, P1, el primer punto. Y de ahí mido las cuerdas unidad, todas las cuerdas unidad. Pero ¿cómo voy a sacar el ángulo? El ángulo va a ser desde el PC hasta P2. Este es el ángulo. No es que desde aquí voy a medir el ángulo, sino desde PC a P. Entonces, mido ese ángulo, que es lo que hemos estado calculando en el ejercicio que hemos hecho, y hemos hecho 2. Y la distancia del PI, que ya teníamos un punto, medimos para encontrar esa cuerda unidad de 5 o 10. Entonces vamos viendo y justo coincide con el ángulo y ahí va a ser el P2. El P3, por ejemplo, ¿cómo voy a encontrar? De este P2 voy a medir la cuerda 10, pero puede estar por aquí, puede estar por acá, ¿no ve? Entonces, ¿cómo voy a encontrar este punto? Voy a sacar de PC, viso hasta P3, y este es el ángulo que de deflexión, y ese ángulo de deflexión nos va a hacer coincidir con este punto P3. Este ya está definido. Entonces el P3 es el que nos faltaría, esta cuerda. Tenemos una distancia de 5 metros, pero podría estar aquí abajo, ¿no? O sea, para que se den cuenta. Entonces, ¿cómo voy a definir que el P3 está en ese punto de la curva, de este punto? Entonces, ¿cómo? Desde el PC saco el ángulo y ese es el ángulo de deflexión. ¿Ya? Por si acaso. Y si tienen alguna pregunta, díganme. Bueno, hoy quiero avanzar curva circular compuesta. Curva circular compuesta. Entonces, la curva circular compuesta es la que tiene 2 o más radios, ¿ya? Repito, esta curva circular compuesta normalmente se hace o se diseña o se construye, si quieren, cuando nosotros estamos en un terreno montañoso. Entonces, para no entrar completamente al cerro, para no hacer mucho movimiento de tierra, es que se cambia la dirección. O sea, por ejemplo, esta es la cuerda. Si yo tendría un solo radio, me entraría así, por aquí, o sea, tal vez exagero, pero por aquí me vendría un solo radio. El hecho de tener 2 radios, este es un primer radio y este es el segundo radio, hace que esto cambie, o sea, que se esté saliendo y no se esté entrando hacia el cerro. Generalmente aquí, digamos, vamos a suponer que tiene un cerro. Estas curvas circulares compuestas se hacen en terrenos montañosos, no en terrenos planos, ya en terrenos montañosos. Entonces, si tengo un terreno montañoso, se puede emplear una curva circular compuesta. Ahora, en su práctica, en su proyecto, ustedes, generalmente el auxiliar les dice, bueno, vamos a hacer una curva circular simple, una curva compuesta, una curva de transición y así. Pero eso es para enseñarles académicamente cómo se hacen las deflexiones, cómo se calculan los elementos, nada más. Pero ya en la vida profesional,
una curva compuesta es cuando se requiera, no es que hay que poner todos los tipos de curva, no. Normalmente cuando uno hace un diseño de una carretera, por decirte 12 kilómetros, si uno hace un diseño de 12 kilómetros, no sé si les he dicho, no hay una sola velocidad de proyecto, 12 kilómetros puede haber 3, o sea, en cambio ustedes van a hacer un proyecto de 2 kilómetros. En esos 2 kilómetros, como no sabemos ni en qué lugares exactamente, aunque se sabe que es en Potosí, etcétera, van a colocar modelos de diferentes tipos de curva y listo. Pero en la vida profesional, cuando nosotros tenemos así 12 kilómetros, se puede ir cambiando la velocidad de proyecto, porque la velocidad de proyecto es un parámetro muy importante para diseñar las carreteras, las vías. Entonces, en función de la velocidad está el radio. Eso sí es importante que sepan. Por lo tanto, aquí esta curva circular compuesta se hace en general en terrenos montañosos. Ahora, aquí están elementos de una curva circular, ¿no? Entonces, ya sabemos, PC, ¿qué es? Principio de la curva circular. Aquí, por ejemplo, tenemos el PI, ¿no? Esta es la tangente de entrada, esta es la tangente de salida, ¿no? Entonces, aquí tenemos el PI. Si nosotros trazamos la recta, ahí la recta, aquí vamos a tener el ángulo de deflexión. Este es el ángulo de deflexión. Este es el principio de tangente, que también se puede decir fin de curva, ¿no? O sea, principio de tangente. Ahora, aquí tenemos un punto común de la curva compuesta o de la curva circular. Este es punto común de la curva, ¿no? Entonces, aquí es cuando tenemos el radio de la primera curva, que es un radio mayor, radio 1, y aquí tenemos otro radio 2, que es menor. Puede ser al revés también. Este puede ser radio 2 pequeñito y este otro radio 1 más grande. O sea, las dos opciones hay. Y generalmente, si ustedes ven su libro, el radio, si tuviéramos una curva compuesta de 3 radios, el radio 1 es más grande, el radio 2 después, o sea, el radio 1 es mayor al radio 2 y mayor al radio 3. Esas son las recomendaciones que se tienen para hacer las curvas circulares compuestas, ¿ya? Ahora, hay cosas interesantes de esta diapositiva. Por ejemplo, si manejo esta curvita nada más, esta intersección aquí, esta es la tangente, pero la tangente de esta curva. Y esta curva, esta primera la estamos denominando 1, o sea, la tangente de la curva 1. Y aquí tenemos una deflexión, delta 1, que sería el ángulo de deflexión, pero de esta curva circular 1, la estamos denominando 1. Aquí ven, radio 1. Entonces todo esto es 1. Esta deflexión delta 1 está reflejada aquí, delta 1. El origen de esa curva, o 1. Entonces empieza en PC y termina en PCC. ¿De acuerdo? Entonces, las fórmulas que nosotros estamos usando de tangentes sería esta, tangente 1, solamente de la curva circular 1, que la estamos llamando. Aquí hay otra curva. Entonces, esta curva circular compuesta, tenemos 2 radios, hemos dicho, o 2 curvas circulares simples. Entonces, en esta segunda la están denominando 2. Entonces, aquí tienes el PI2. PI2, la intersección de esta tangente con la otra tangente de salida, aquí tenemos PI2. O sea, punto de intersección para la curva circular 2. Si revisamos del PI1 al PT, ¿qué es? Tangente 2. O sea, le estamos denominando a esta curva 2, entonces tangente 2. Del PCC al PI2, ¿esto qué distancia sería? Tangente 2. En cambio, del PI1 al PCC, esta recta, ¿cuál es una distancia horizontal? ¿No? ¿Esto cuánto es? T1, que es igual a T1. Entonces, estas son las tangentes. Pero esta curva circular compuesta tiene una característica, que son
Las tangentes largas, aquí hay una TL, tangente larga, y aquí hay otra, tangente corta. O sea, cuando la primera, o sea, el primero es radio mayor, entonces aquí tenemos una tangente larga y la segunda tangente corta. Si fuera al revés, esta tendría que ser tangente corta y esta tangente larga, ¿ya? Entonces, muy importante es que estas formulitas de tangente larga y tangente corta lo tienen en su libro desarrollado, cómo se hace la demostración de estas ecuaciones para poder aplicar, porque así como hemos ido aprendiendo cómo se calcula la tangente, o cómo calculo el radio, o cómo calculo el ángulo de deflexión si tengo zoom o si tengo azimut, entonces igualito. Tenemos unas fórmulas que nos dicen cuánto es la tangente larga y la tangente corta, ¿ya? A ver, vamos a ver en este caso. Aquí dice, tangente corta viene a ser, para estas condiciones del dibujo, el radio 1. ¿Cuál es el radio de 1? El grande, este, radio 1. ¿Qué más? Menos radio 2. Eso por si acaso está en su libro. A ver, ¿en qué parte? A ver, vamos a ver. Está en la página 165 de su libro, el dibujo. Y después, en la página 167, está esta fórmula. Y para llegar a esta fórmula está la demostración, que tengo otra diapositiva donde tenemos la demostración, cómo se hace, ¿ya? Pero un poquito eso es... en el libro está bien detallado, pero digamos la fórmula que usamos es esta, tangente corta, se llama tangente corta, esta tangente larga. Entonces, la tangente larga, hemos dicho que es aquí, tangente larga cuando tenemos el radio mayor y el segundo es radio menor. A esta curva es el 1 y este es el 2. Entonces, para estas condiciones, esta es la fórmula, igualito que está en su libro, ¿no? O sea, radio 2, para la tangente larga usamos el otro radio, el radio 2 menos esto, más ya es aquí más y esto es menos, y dividido entre el seno de la deflexión total. En cambio, estas deflexiones que ven aquí, deflexión sub 1 y deflexión sub 2, son de las curvas de cada uno, o sea, aquí, fíjense. La deflexión de la curva 1 es esta, este es el angulito. La deflexión de la curva 2 es este es el ángulo, ¿no? Que aquí se representa también en esto, delta 2, ¿no? ¿Está bien? Entonces, tenemos esas tangente larga y tangente corta. Eso es la novedad que aparecería en curvas circulares compuestas, ¿no? ¿Dónde se utilizan? En terreno montañoso, para disminuir movimiento de tierras, o sea, para no entrarnos mucho con un solo radio, nos entraríamos más hacia el cerro. En cambio, cambiando el sentido, la dirección, estamos saliendo aquí, está saliendo, ¿no? Entonces, si podemos nosotros calcular la tangente 1 y después calcular la tangente larga, que es desde PI hasta PC, en este caso. ¿Por qué? Porque primero tenemos un radio grande, o sea, mayor, al radio 2, que es menor. Entonces, cuando aquí tengo el radio 2, que es menor, esto es tangente corta. Si fuera al revés, aquí es como si voltearas esto con un espejo y ves, entonces tendrías que hacer primero tangente corta, que es para este caso, y después el segundo va a ser tangente larga, porque el radio mayor va a estar en esta otra parte. Entonces, tendrías con radio pequeño empiezas, entonces tangente corta. Y aquí empieza el radio más grande, entonces esto va a ser tangente larga, al inverso, por si acaso. Y hay que tener cuidado, en este caso estamos manejando 1 y 2, entonces las fórmulas estamos agarrando 1 y 2, el radio mayor es este, por ejemplo, para el radio 1 es este, el radio 1. ¿No ves? ¿Está bien? Entonces, estas es las fórmulas de tangente corta, tangente larga que hay que aumentar. El resto, los elementos que, por ejemplo, el radio podemos calcular, la tangente podemos calcular, necesitamos calcular a veces, dependiendo qué nos dan, la deflexión para la primera cuerda o curva circular o la deflexión
para la segunda curva circular, ¿no? Entonces, estas de aquí del PI al PT es tangente. Hemos dicho que en algunos libros utilizan esto ST, y eso es subtangente, pero no quiero confundirlos para no estar mezclando simbologías, y vamos a seguir usando T. T es la tangente, pero la tangente de esta curva circular, ¿no? De esta segunda curva circular, de esta primera T1. Pero en estas curvas circulares compuestas se nos ha aumentado un concepto, y es la tangente larga. ¿Y qué es la tangente larga? Es la distancia horizontal desde el PC hasta el PI en este ejemplo que estamos viendo. Y la tangente corta es del PI al PT, es tangente corta. O sea, la segunda curva circular es de radio menor, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí estas son las dos fórmulas que tendríamos que aumentar para ir aprendiendo a calcular curvas compuestas. Ahora, en su libro tienen ahí para 3 radios. O sea, hace un rato yo les decía, el radio 1 tiene que ser mayor al radio 2 y radio 1 mayor al radio 2 y mayor al radio 3, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indica en su libro. Tiene que haber ciertas condiciones, no puede ser mezclando cualquiera. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, tangente 1. ¿eh? Esta parte tenemos tangente 2, o sea, la tangente 2 de la curva 2. Y esta es una tercera curva. Se puede hacer así, pero tienen que ser esta para sacar el O2 y para el origen, para la tercera curva o 3 de la línea esta del radio, ¿no? De ahí tiene que salir, no puede salir de cualquier otro punto. Entonces, tenemos una curva circular compuesta de 3 radios. Y ahí está su fórmula, por si acaso estas fórmulas las tienen en su libro. Estas ya no las colocan directamente las fórmulas. Para la primera sí se hace el análisis y se detalla cómo se determina la tangente corta y la tangente larga para 2 radios, ¿no? Entonces, tenemos otra opción. Esas, ustedes, por si acaso, en su libro, ¿en qué página está? A ver, voy a tratar de encontrarla en la página 180. Ahí tienen diferentes condiciones para casos de curvas circulares compuestas de 3 radios. ¿Sí ven? Ahí hay varias opciones. Entonces, aquí tenemos, y siempre entiendan, la primera, por ejemplo, es tangente 1, digamos, aquí la tangente 1. Esto se calcula, ¿no? Ya sabemos la fórmula de tangente. Para el radio 2, la tangente estaría aquí, la tangente 2. Para la curva 3, la tangente aquí, tangente 3. Hasta aquí, y de aquí a aquí también es la tangente 3, ¿no ve? Entonces, este es para ese caso, para el caso ¿no? O sea, en su libro tienen estas fórmulas, pero normalmente yo no, hasta 2 radios nomás podría tomar, ya esto, bueno, por si acaso, pero anótense, ¿no? Entonces, ahí está la explicación de ese que les he dicho en la página, ¿qué? En la página 180. Este es de la página 180. Aquí está. ¿Ves? Tenemos diferentes situaciones y aquí dais la explicación. El radio 1 tiene que ser mayor al radio 2 y mayor al radio 3. Y así va dando sus... para poder justificar estas curvas circulares compuestas, estas las condiciones. Estas son las condiciones para este caso, por ejemplo. Para este caso, aquí tenemos 3 radios. Aquí tenemos 3 radios también. Y aquí tenemos 3 radios, ¿no? Y les decía, las tangentes, esta es tangente, también se denomina tangente de entrada y tangente de salida, por si acaso. Ya en algunos libros aparece así. Aquí, por ejemplo, está tangente de entrada y tangente de salida. Nosotros, en general, hemos estado usando tangente corta y tangente larga, ¿no? Pero se puede determinar como está indicando.
en general, tangente de entrada y tangente de salida. Ahora, las tangentes de cada una de las curvas, de cada curva, dice aquí, por ejemplo, se calculan por esta fórmula, ¿no? La fórmula que hemos aprendido en una curva circular simple. Tangente 1 es el radio 1 por la tangente de delta 1 medio. La tangente 2 va a ser el radio 2 por la tangente de delta 2 entre 2. Y así, ¿no ven? Entonces, de esa forma se determina, ¿ya? Entonces, esto voy a salir. Vamos a ver. A ver, esto quería comentarles, por si acaso. Esto. A ver. Esto no es una explicación de otro documento, de otro libro, en el sentido de que quiero que sepan, a ver, voy a buscar en su libro. Tenemos en la página 125, por si acaso, esto quiero que me estudien hasta mañana, vayan leyendo. La página 125, que es, yo creo que es el libro que más usan, ¿no? O sea, tal vez por la edición puede ir cambiando, no sé, las páginas. Tal vez tienen otra edición y no corresponde a esa misma página, no sé, eso les pregunto por si acaso, pero es el ejemplo 3.15, el 3.15. O sea, te dicen, te dan una curva circular y te piden calcular sus coordenadas, las coordenadas. Entonces, el ejercicio 3.15 y 3.16 quisiera que me lo lean, porque aquí voy a comentar un poco de cómo se calculan las coordenadas o las proyecciones que han visto en topografía, yo creo, pero por si acaso aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, la 3.15 y la 3.16 lean esta noche o mañana para que vean cómo se resuelve, porque es por coordenadas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, calcular el rumbo y la longitud del lado AB de un polígono, conocidas las coordenadas A y B. O sea, conozco las coordenadas A y B, que son más 12,3, punto y coma, más 16,8. Y el B es más 153,4, punto y coma, más 130. O sea, está en el primer cuadrante, ¿no ves? Entonces, lo que se quiere es calcular el rumbo y la longitud. Entonces, ¿cómo se calcula el rumbo y la longitud si te dan coordenadas? Esos ejercicios que tienen la 3.15 y 3.16 trata de estas cosas. Uno, te dan coordenadas o te dan proyecciones, o sea, depende, ¿no? O sea, o te dan distancias también. Aquí, por ejemplo, estamos pidiendo, te dan coordenadas y te piden calcular el rumbo y la longitud. El rumbo y la longitud. Entonces, las coordenadas del A es XA y YA. La coordenada de B, XB, YB. Esto es como un croquis para entender y después hacer el ejercicio. O sea, tienes... Y el rumbo, siempre el rumbo, por si acaso, es un ángulo agudo. Hemos dicho que es con respecto al meridiano. O sea, este es el meridiano, ¿no ven? El rumbo no parte de acá, por ejemplo, así. Esto no es el rumbo. El rumbo siempre es del meridiano. Entonces, el meridiano es esto, norte-sur. Ese es el meridiano. O también podemos cambiar por el símbolo Y. El Y, la coordenada Y es el norte. O sea, esos dos símbolos se usan bastante, o Y o norte. Y en la X se coloca este o X, ¿no? Esto es este o X. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer aquí? Primero, aprender cómo se saca las fórmulas. Entonces, la fórmula es así. AC, por ejemplo, a ver, vamos a revisar. Quiero saber AC, esta distancia AC. AC, dice, es XB menos XA, porque tengo coordenadas, ¿no ve? Entonces, XB menos XA tengo aquí, AC.
La distancia AC, ¿cómo puedo sacar? Si tengo las coordenadas XA, o sea, de aquí a XB, o sea, siempre tengo que tener un origen, o el origen, el punto de origen, pero como no nos están dando el origen directamente, es A, aquí, por ejemplo, A, y este es B. Entonces, quiero sacar la fórmula, cómo voy a determinar qué cosa, el rumbo y la longitud. O sea, quiero encontrar el rumbo, cuánto es este rumbo en base a coordenadas, ¿ya? Eso saben ustedes, pero por si acaso yo después para que no digan, no nos ha explicado, pero es que por eso es que le estoy volviendo a pedir el favor de que lean esos dos ejercicios, 3.15 y 3.16, que hay la explicación de esto mismo, ¿ya? Entonces, quiero sacar rumbo y quiero sacar la distancia. Entonces, ¿qué hago? Aquí dice, o sea, primero encontramos AC, tenemos coordenadas, entonces XB menos XA. Y BC, si revisamos, BC es esto, ¿qué sería? YB menos YA. Entonces, aquí está YB menos YA. Por trigonometría, en el triángulo rectángulo ACB, o sea, tengo el triángulo rectángulo ACB, entonces, de ese triángulo rectángulo, voy a determinar que la tangente del rumbo AB, la tangente del rumbo AB, es igual a ¿qué? A XB, o sea, nos han dado coordenadas, por eso es que con puro coordenadas tengo que trabajar, XB menos XA, o sea, el segundo punto menos el primer punto dividido entre la coordenada YB menos YA, o sea, esta es la fórmula que debo usar si quiero encontrar el rumbo, ¿ven? Para encontrar la longitud, porque es la otra pregunta, calcular el rumbo y la longitud del lado AB. Para encontrar la longitud, hacemos igual, seno del rumbo viene a ser XB menos XA sobre la distancia AB. O sea, si vemos, esta es la distancia AB. Entonces, la distancia AB es lo que quiero saber, cuánto va a ser. Entonces, despejo AB y va a ser coordenada en B menos en X, ¿no? Menos coordenada en X en A, o sea, el punto mayor menos el punto menor, dividido entre el seno del rumbo AB. Una vez que ya tienes el seno, aquí colocas y encuentras. Estas dos fórmulas son las que sirven para encontrar, en base a coordenadas, los rumbos. Entonces, el rumbo de AB y la distancia AB. Entonces, ¿qué dice aquí? En la fórmula 1, esta es la fórmula 1, XB menos XA, si es mayor a 0, entonces la proyección del lado AB sobre el eje X va hacia el este. O sea, si esto es positivo, dice, tengo que poner este para calcular, el rumbo tiene direcciones, ¿no? Entonces esto es esto. Y el otro, pero si X, bueno, lo mismo, si XB menos XA es menor a 0, si este numerador fuera menor a 0, entonces la proyección del lado AB sobre el eje X va hacia el oeste. O sea, esto me está diciendo si es al oeste o es al este. ¿No ven? XB menos XA, el X, hemos dicho, si chequeamos, X es aquí. Si es positivo, es al este. Si es negativo, o sea, X es negativo, es al oeste, ¿no ven? Esto es lo que está diciendo aquí. O sea, igual en el denominador, si YB menos YA es mayor a 0, si esta respuesta de acá nos da mayor a 0, la proyección del lado AB sobre el eje Y va hacia el norte. O sea, esto si es positivo va hacia el norte. Si YB menos YA es menor a 0, entonces la proyección del lado AB sobre el eje Y, porque es el Y, estamos en el eje norte-sur, ¿no ven? Y norte o Y es norte, el meridiano. Entonces va hacia el sur. Si esto es negativo, dice, entonces va hacia el sur. Entonces tendríamos que poner la respuesta de esto, sur y así, ¿no? O sea, si esto es negativo, sur. Si esto es positivo, aquí vas a decir norte, ¿no? Esto nos está dando una idea de qué dirección va a tener. Eso es lo que está explicando. Entonces ahora, reemplazando valores, vamos a aplicar nuestro ejercicio. Entonces,
XB menos XA. XB menos XA. Entonces tenemos 153,4 menos 12,3, ¿no ven? A ver, fíjense. 153, el segundo punto, menos el primer punto, menos 12,3. Eso es lo que nos está diciendo la fórmula, fíjense. Y si esto fuera negativo, si en este ejercicio los dos coordenadas son positivas, entonces positivo y el otro es positivo, pero aquí el signo es negativo, ¿no ven? O sea, tiene que ser la resta. Entonces, si aquí XA fuera un número de coordenada negativa, menos con menos se va a volver más, ¿no ven? Estas cosas, pues, la mayoría yo pienso que sabe, pero ni modo, estoy queriendo comentar. Entonces, esta diferencia, si es, ahí estamos viendo en la fórmula 1, si es positivo, ¿qué nos indica? Que es hacia el este. Entonces, aquí puedo poner, como esto es positivo, 153 menos 12,3, 141. Entonces, es positivo, es al este. El de abajo, YB, si revisamos YB, aquí tenemos YB, 130 menos 16,8, los dos son positivos, ¿no? Las coordenadas, por ejemplo, pueden ser positivas o negativas. Entonces, 130 menos por este signo, menos 16,8. Este es positivo, más por menos da menos. Esto da 113. Eso es positivo. Si es positivo, ¿qué dice? Si es positivo, es hacia el norte. Entonces, esto es al norte. Positivo, por lo tanto, norte. Haciendo la operación, el rumbo de AB va a ser norte 51,13 este, ¿no? Esto puede trabajarse hasta el segundo, en equipos modernos se lee hasta el segundo. En una estación, o sea, un tránsito o un teodolito mecánico se lee hasta el minuto. Entonces son equipos más antiguos. Listo, ya tenemos el rumbo, que es lo que quería que explicarles. Ahora necesito saber qué cosa, la distancia, porque nos están pidiendo calcular el rumbo y la longitud en base a coordenadas. Entonces, quiero sacar la longitud. La longitud, aquí hemos hecho la demostración con fórmulas. AB es la distancia o la longitud. Entonces, la longitud, dice, va a ser XB porque nos han dado coordenadas, que si nos dan coordenadas, entonces tengo que usar así, ¿no? Es una forma, por si acaso, es una manera de resolver. Hay varias. Se puede hacer esto hasta con logaritmos, por si acaso, ¿no? Entonces, XB, 153,4. O sea, ¿dónde está? Aquí está el dato, 153,4. XB. ¿Qué más nos dice? Nos dice menos XA. ¿XA cuánto es? XA es 12,3 para A, 12,3 positivo. Por lo tanto, restamos. Y dividimos entre el seno de 51,13, ¿no? Que es la fórmula seno rumbo a B. Y hemos sacado ahorita 51,3. Entonces reemplazamos y nos sale AB es una distancia de 181,01 metros. Ahí, listo. Entonces, tenemos el caso de que nos están dando coordenadas y nos piden encontrar rumbo y la longitud. Y al revés se puede hacer también. Por eso que les he dicho, agarren esos dos dibujos, esos dos ejercicios, para que vean, ya también se puede dar la longitud y se puede dar el rumbo. Y yo quiero que me encuentren las coordenadas. Es al revés, es lo mismo también, ¿ya? Por si acaso. Bueno, entonces vamos a ver otro caso más. Bueno, esta es de la curva compuesta, o sea, vamos a terminar con la curva compuesta hoy día, porque si no, nos vamos a ir atrasando. Curvas compuestas de dos lados. Entonces,
ya hemos visto las partes que componen, ¿no? PI es el punto de intersección, PC es el principio de la curva compuesta, fin de curva compuesta, PT les he dicho, o principio de tangente, ¿no? Bueno, nosotros principio de tangente PT. Este PCC es el punto común de curvas o punto de curvatura compuesta. Punto donde termina la primera curva circular, simple, y empieza la segunda. Ese es el PCC. El radio 1, radio de la curva de menor curvatura o mayor radio. Radio 2, radio de la curvatura de mayor curvatura o menor radio. O sub 1, centro de la curva de mayor radio. O 2, centro de la curva de menor radio. El ángulo de deflexión principal o total también se define el delta. Y el delta 1 es el ángulo de deflexión principal de la curva de mayor radio, ¿no? O sea, esas son las partes que componen una curva compuesta. Entonces, delta 2 es el ángulo de deflexión principal de la curva de menor radio, este delta 2. Delta 2 aquí, delta 2. Y tenemos las tangentes. La tangente 1, esta es la tangente 1, que en este caso es de la curva de mayor radio. Este es el de mayor radio, por eso está 1. Este va a ser el del 2. Entonces, tangente de la curva de menor radio, este T sub 2. Estas distancias T1, T2 son distancias horizontales, ¿no ven? Y aquí viene lo nuevo, tangente larga. Tangente larga es esto, desde el PI hasta el PC. Y en este del PI al PT, tangente corta, ¿no? Entonces, en base a eso, empiezan a hacer la demostración, que es relativamente fácil, no quiero cansarlos, y se va haciendo por triángulos. Esto lo tienen ustedes en su libro, y encuentras las fórmulas. La tangente corta, la fórmula que les di en esa otra diapositiva, y la tangente larga, lo que tienen en su libro. Y vamos a ver el ejercicio que hay en el libro que tienen. Entonces, elementos geométricos y deflexiones de una curva circular compuesta de dos radios. Nos están pidiendo, se tienen 3 alineamientos rectos, AB, BC y CD, con la siguiente información. Azimuts del alineamiento AB, 32 grados. Azimut del alineamiento BC, 66 grados. Azimut del alineamiento CD, 144. Radio de la primera curva, aquí nos están dando de la primera curva, que es 76,8. Para calcular los elementos de la curva, te dice que la cuerda unidad de la curva 1 vas a poder hacer con cuerdas de 10 metros. 76 metros tiene. Si ustedes revisan lo que les he dado una diapositiva hace rato, se trabaja normalmente con 10 metros. Y dice la cuerda unidad de la curva 2, que va a ser menor, trabajen con cuerdas de a 5 metros. Eso. La abscisa del PC, te dicen kilómetro 0 más 968 metros. Y la distancia de B a C, 60 metros. Dice, los 3 alineamientos deben unirse con una curva compuesta de 2 radios. Radio 1 mayor a radio 2, donde el tramo BC es tangente común a las curvas simples. Entonces, aquí tienen el dibujo. Entonces, este es el PC al PCC, este es el radio 1. Este es el radio 2. Entonces, aquí tenemos la tangente y nos han dado ¿qué información? Fíjense, es importante. Azimut de AB, 32, por ejemplo. Entonces, el azimut de AB, el azimut parte de un meridiano, ¿no ve? Entonces, este norte, el meridiano, no siempre va a estar vertical. En este ejemplo nos han puesto ahí inclinadito, porque es 32 graditos, 32 grados. Entonces, este va a ser el norte, así va a estar el norte en todos, porque el norte va a estar en ese sentido. No voy a cambiar este así y el otro hacia arriba. Toditos se mantienen. Cuando uno hace un trabajo de topografía, el norte, el meridiano se mantiene, no se va modificando, ¿no? Entonces, el norte está así, y aquí está el norte también, a ver, aquí también está así. Entonces, de A a B dice que es 32. De B a C nos han dado un dato. De B a C, 66. Entonces, 66 es azimut, es siempre respecto
al meridiano. Entonces, el meridiano aquí, 66 de B a C. Eso es los 66, ¿ya? Y la diferencia entre estos dos nos da delta 1. Aquí, el delta 1, que necesitamos saber, ¿no? Y después vamos al tercero, que o sea, dice aquí, azimut de C a D, 144. Entonces, azimut de C a D, esto, el norte sigue, a partir del norte hacemos los azimut, ¿no ven? O del meridiano. Entonces, esto es 144. O si quieres aquí, si tengo 144, ese es el de C a D. Entonces, ahí ya tenemos esos ángulos. Y tenemos que calcular aquí T1, por ejemplo, la tangente larga, ¿no? El ángulo delta, vamos a calcular cuánto es este ángulo delta, el ángulo de deflexión principal. Después, bueno, para poder sacar por la ley de senos, es que hacemos en este ejemplo, T1 más X debería dar TL. Entonces, vamos a verificar que T sub 1 más X nos tiene que dar la tangente larga. Y la tangente corta me tiene que dar T2, que voy a calcular, más Y. Entonces, la tangente corta. Entonces, aquí nos piden calcular las tangentes larga y corta de la curva compuesta y las deflexiones de la curva compuesta. Entonces, empezamos aquí. Estas fórmulas. Tangente larga, o sea, hemos visto en el libro, nuestra fórmula es esta, ¿no ven? La tangente larga. En el caso del radio mayor es el primero y el radio 2 es más pequeño. Entonces, usamos esta fórmula. Si no, lo invertimos, ¿no ven? O sea, la tangente larga tendría que ser coseno de delta 1 si fuera al revés. Y este radio 2 sería radio 1. O sea, es al revés cuando quiero hacer primero un radio menor y en la segunda radio mayor. Es la inversa, ¿no ve? Por si acaso. Entonces, aquí estamos manteniendo nuestra fórmula que nos han dado en el libro, TAG, y de aquí necesitamos saber mucha información, ¿no? Entonces necesitamos saber, por ejemplo, el radio 2, no tenemos ese dato, ¿no? El radio 2, no tengo el radio 2, fíjense, aquí no hay radio 2. Entonces, aquí está la fórmula y dice radio 2, radio 1, y entonces tengo que encontrar radio 2, ¿ya? Bueno, radio 2 hemos visto que es la tangente sobre tangente de delta medios. Entonces buscamos para el radio 2 la tangente 2, pues, y tangente de delta 2 medios. Entonces, de ahí, como no tengo delta 2, entonces tengo que encontrar delta 2 es delta menos delta 1. Si empezamos a chequear, aquí este es el delta 2. Entonces, hemos visto que tenemos aquí delta 1. Este delta 1 hemos dicho que es 66 menos 32. O sea, ahí vamos a sacar ese valor. Entonces, aquí está, delta 1, 66 menos 32, 34 va a salir. El delta es el 144 menos 32. A ver, veamos ahí. 144 menos 32 nos da este deltita, esto. O sea, 144 es del meridiano. Menos este 32, entonces me da, ahí tenemos menos 30, 102, a ver, 112 dice, 112, a ver, estoy aquí equivocándome. Primero tenemos que sacar el otro, este, 144 menos 32 es 102, o sea, el ángulo de deflexión, a ver, vamos a ver, 144 menos 32, 112, este ángulo de delta es 102. Por lo tanto, ¿a qué lado es el ángulo de deflexión? Estamos yendo en este sentido, va a este sentido, es a la derecha. Por eso es que nos está diciendo aquí de derecha, 102, 144 menos 32, 112. El delta 1, hemos visto que es 66 menos 32, nos da este angulito delta 1. Entonces, delta 1 es 34. Y para sacar el delta 2 tenemos 112 menos 34. Entonces, 112
nosotros hemos sacado hace un rato, aquí 112 menos 34 nos da 78. Entonces delta 2 da 78. De ahí buscamos la tangente, por ejemplo, para la primera curva. Tangente 1 de la primera curva es radio 1, que es un dato. Delta 1 ya hemos encontrado, que es 34, y nos da que la distancia es 23,48. La tangente 2, ¿cómo vamos a sacar? La tangente 2. Todo esto me han dado una distancia de B. BAC, que es, ¿cuánto? 60 metros. BAC, la distancia de BAC es 60 metros. Entonces, 60 metros. Aquí tengo 60 metros. Menos este T1 me va a dar T2. Entonces, aquí vamos, 60 metros menos T1, que es 23,48, me da T2, 36,520. Y de ahí encuentro radio 2, recién. Radio 2 para poder usar la fórmula, ¿ve? Para determinar la tangente larga. Entonces ya tengo 45. Reemplazo a la fórmula y voy a tener, ahí reemplazando, 86 metros sería la tangente larga. Ahora vamos a la tangente corta. Esto es aplicar la misma fórmula, las que tenemos ahí, las fórmulas del libro. Tangente corta. Entonces buscamos cuál es el radio 1, 76,8, y nos sale 72. La tangente corta es menor, 72,706. Bueno, con eso ya estaría bien. Pero en su libro dice, vamos a chequear, vamos a calcular en función de las tangentes 1 y T2. O sea, la tangente de la curva 1 y de la tangente de la curva 2. Entonces, para eso, dice, vamos a tomar unas distancias X y Y, lo que les decía hace un rato, que quiero chequear esta tangente larga. Hemos encontrado ya, pero vamos a hacer de otra forma. Tenemos la tangente 1 más X, vamos a encontrar, más X, más esta distancia. Y en el otro sentido, tenemos la tangente corta, ya hemos encontrado, pero vamos a volver a querer ver si está así, ¿ya? Entonces, para eso tenemos este triángulo, aquí este triángulo. Entonces, vamos a empezar a aplicar la ley de senos. Entonces, la tangente larga es la tangente 1 de la primera curva más X, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Y la tangente corta es la tangente 2 más Y. Entonces, la ley de senos, aquí está la ley de senos. Y empezamos a usar el delta prima es 68, o sea, viendo 180 menos delta, que era 112, entonces eso queda 68. O sea, aquí, necesito 68. ¿No? O sea, 144 menos esto, no tengo aquí cuánto era, pero haciendo es 112. ¿No ven? Aquí dice 112. 180 menos 112 es 68. Entonces, podemos hacer por la ley de senos y X vale 63, Y vale 36. Si sumo, la tangente larga 86,778. Ahí está, 86,778. Directamente con la fórmula. O podríamos haber hecho por la ley de senos. En la tangente corta, la tangente 2, 36,520. ¿Dónde está eso? Si quiere. Aquí está. Tangente 2, 36,520. Más Y. Más Y hemos calculado por la ley de senos 36,186. Sumado 72,706, 72,706. ¿Listo? Y de ahí empezamos a hacer las deflexiones de la curva compuesta, tal como hemos aprendido. Entonces, primero la longitud de la curva, para la primera curva, o sea, el del radio 1, la curva 1. Entonces, ¿por qué estoy usando cuerdas? Porque no me ha dado cuerdas, ¿no? O sea, en el enunciado nos han dicho cuerdas de 10 metros. Si no me hubiera dado cuerdas, tenía que hacer por el sistema arco-grado, ¿no? O sea, el otro. Aquí estoy haciendo con cuerdas. Entonces, de ahí es que puedo poner que la longitud
es la cuerda por delta 1 sobre G de la cuerda 1. Entonces, la cuerda nos han dicho que son los 10 metros. El ángulo es 34. Entonces, tengo que calcular primero G para esa cuerda de 10 metros. Para 10 metros, el radio 1 es esto, y de aquí sale 7 grados 26,56, que es el grado de curvatura para la curva 1, ¿no? O sea, así que en base a cuerdas. Entonces, reemplazo y voy a sacar la longitud de la curva, 45,542. Entonces, quiero saber cuánto va a ser el PCC. Como me han dado el PT, sumo 45 y tengo la abscisa de PCC. ¿Ya? Y hacemos las deflexiones, así como hemos hecho. Para cuerdas de 10, hemos dicho G medios, pero las cuerdas son de 10, entonces 20. Aquí viene 20. Entonces, esto es por metro, deflexión por metro. ¿Se acuerdan? ¿No ve? Eso siempre vayan repasando. Deflexiones hay por metro y después tenemos que hacer por cuerda. Entonces, G, el grado de curvatura para cuerdas de 10, entre 2, ese es por cuerda, unidad. Después buscamos la subcuerda, ¿no ve? ¿Cuál es? 968. ¿De dónde estoy sacando 968? Estoy sacando de un dato. Aquí, PC es 968. Entonces, tengo que redondear a 970, ¿no? O sea, voy a redondear a 970. Aquí está, 970. Para después hacer cada 10 metros, de 970 a 980, así. Entonces, una subcuerda, longitud de la subcuerda de 2. La deflexión por subcuerdas, entonces, es como es 2 metros, por metro hemos encontrado la deflexión por metro, que es aquí está, 0 grados 22, y multiplico, y 0,44. Hago lo mismo, bueno, tengo que empezar la otra materia ya también. Bueno, igual tengo que hacer para la subcuerda adyacente al PT. Hago la diferencia de la progresiva, termina el PT en 74,905 y el anterior era 70, entonces 4 es la subcuerda. Por el ángulo que hago para cuerdas de 5 metros ya también, ¿no ven? Entonces tengo este valor. Y la deflexión al PT va a ser 11 cuerdas más por cuerdas completas, ¿no? Por las subcuerdas que tengo al empezar y al terminar. Y chequeos que el delta 2 tiene que ser 39 grados aproximadamente. Entonces, de esa forma, tengo la deflexión como verificación. Y aquí está cómo se hace. Aquí en su libro, siempre les he dicho, empezamos de abajo, del PC. Aquí tenemos los 968, hemos redondeado a 970. De ahí de 10 en 10. Hemos llegado a 0,1 más 0,13. ¿Y qué hacemos? A 15, a 20. ¿Por qué? Porque nos han dicho cuerdas de A5 aquí. Entonces, hasta llegar al PT. ¿No? 170, 74 era esa subcuerda. Entonces, ahí están todos los ángulos de deflexión y los elementos de la curva. Un poquito chequeen esto de su libro. Por favor, hasta mañana vean. Y si tienen dudas, mañana me preguntan, ¿ya? Ahora, ahí terminaremos, ahí quedaré. Ahora, no sé cómo han podido que ingrese más gente o me toca a mí siempre marcar o no sé, eso es lo que estoy queriendo preguntarles. ¿Ah? ¿No? O sea, aquí dice 99 nada más, no sé si han... unas 4 veces he escuchado que querían entrar, pero de ahí no más. No sé, bueno, entonces ahí quedamos. Nos vemos. Hasta mañana, si Dios quiere. Chao. Todo bien, ingeniero. Hasta mañana, Inge.